Buenos días muchachos, entonces vamos a trabajar sobre el video que ustedes ya vieron y a reforzar, ahondar un poco el tema sobre relación directa. ¿Listo? Entonces hoy vamos a ver como la aplicación, cómo la vamos a trabajar desde diferentes contextos. Entonces básicamente lo que les decían en el video es que si una magnitud aumenta, la otra también lo hará, ¿cierto? Proporcionalmente, ¿sí? Y ustedes me tenían que hacer 6 ejemplos que ya la mayoría me entregó. Entonces, los ejemplos que nosotros podemos citar, por ejemplo, si decimos que un pan tiene un costo de 300 pesos, ¿sí? Entonces podemos hacer una tabla sobre diferentes costos para diferente cantidad de panes. Entonces aquí podríamos hacer esta tabla y decir lo siguiente. Digamos acá, vamos a hacer varias casillas a manera de resumen de lo que ustedes debieron haber hecho en su tarea. Entonces aquí tenemos el número de panes y aquí el costo. Un pan cuesta 300 pesos. 2 panes costarán 600. 3 panes costarán 900. 4 panes 1200. 5 panes 1500 y así sucesivamente. Vamos a tener diferentes precios del costo de pan. Ahora, lo otro importante era hacer el gráfico. Entonces el gráfico, lo que hacíamos era entonces lo siguiente. Aquí voy a poner el número de panes y aquí el costo en pesos. Es importante colocar el nombre de los ejes. Entonces aquí voy a poner 0, 1, 2, 3, 4 y 5 panes. Aquí los costos que son 300, 600, 900, 1200, 1500. Entonces, lo que hacemos es este plano y empezamos. Si no compro panes, pues el costo va a ser 0. Si compro un pan, el costo va a ser 300. Si compro 2 panes, el costo va a ser 600. Si compro 3 panes, el costo va a ser 900. Si compro 4 panes, entonces el costo va a ser 1200. Si compro 5 panes, entonces el costo va a ser 1500. Y obtenemos entonces una línea recta. Básicamente esto fue lo que ustedes trabajaron ya a partir del video. Listo, tenían que hacer las gráficas, ¿sí? Y puntualizar sobre todo eso. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer énfasis? Primero, las características. Características de una relación directa. Lo primero es que cuando el número de panes y el número de costo, como ven, puede cambiar. Por eso se llaman variables. Entonces, ¿qué pasa entre las características? Que cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. Entonces, esta variable aumentó 1, 2, 3, 4 y el costo que sucede también aumenta. Y la otra es que la gráfica es una línea recta que pasa por el origen del plano cartesiano. Entonces, esto es un plano cartesiano. A ver, veamos. Fíjese que esta recta pasa aquí por la coordenada 0, 0. Si no pasara por la coordenada 0, 0, no podríamos hacer la relación directa. ¿Listo? O sea, tiene que pasar por acá.
Ahora, démosle nombre a cada coordenada. Una coordenada siempre va a llevar primero el eje X y luego el eje Y. O sea que esta coordenada, este punto, va a ser el punto 1,300. Este punto va a ser 2,600. Como ven, primero X, primero el eje horizontal y luego el eje vertical. Siempre tiene que ser así. Luego este punto será primero acá 3,900, 4,1200 y 5,1500. ¿Listo? Esto es muy importante. Lo otro importante es lo siguiente. Voy a coger y voy a dividir el eje Y, que es costo. Recuerde que este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, dentro de las características establecemos que hay una constante. ¿Y cómo voy a hallar la constante? Dividiendo el eje Y sobre el eje X. Para este problema, entonces, ¿qué dividiría? El costo entre el número de panes. ¿Listo? Veamos si hacemos esa división, ¿qué sucede? Entonces, para el primer valor sería 300 dividido 1 da 300. 600 dividido 2 da 300. 900 dividido 3 da 300. 1200 dividido 4 da 300. Y 1500 dividido 5 da 300. O sea que por eso se llama una constante, porque si yo divido este valor sobre este valor, siempre voy a obtener una misma cantidad. ¿Listo? Que lo vamos a llamar constante de proporcionalidad directa. ¿Cómo la obtenemos? Entonces dividiendo el eje Y, el valor que hay en el eje Y, entre el valor que hay entre el eje X. Siempre de esa forma. Nunca vamos a dividir esto sobre esto, siempre en el orden que les estoy dando. Esto dividido esto. ¿Listo? Bien, entonces lo que vamos a hacer es practicar estas características. Entonces digamos que a mí me dan un gráfico. ¿Sí? Me dicen que es una línea recta. Digamos que, hagámosla aquí sencillita. Me da una línea recta aquí así. Listo. Entonces digamos que aquí tengo el tiempo. Digamos que está en segundos. Y aquí está una velocidad en metros por segundo. ¿Sí? Lo primero, vemos que la gráfica pasa por la coordenada 0, 0. O sea que sé que es una relación directa. Bueno, vamos a asignar aquí algunos valores. 10, 20, 30, 40. ¿40 qué? Segundos. Entonces 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Y en ese momento, entonces pasa lo siguiente. Entonces 20, 40, 60 y 80. Entonces, ¿qué pasó? Que en 10 segundos el auto lleva una velocidad de 20 metros por segundo. En 20 segundos, ¿qué sucede? Lleva una velocidad de 40 metros por segundo. Entonces, ¿qué está haciendo este auto? Está aumentando la velocidad. ¿Cómo? Linealmente. ¿Listo? Hay que entender e interpretar las gráficas de acuerdo a la información dada. Entonces la velocidad está aumentando en este tiempo. Listo. Si me dicen, bueno, ¿es una magnitud directamente proporcional o directa? Sí. ¿Por qué? Porque pasa por la coordenada 0, 0. Si yo tuviese una recta que, por ejemplo, hace esto, esa no es directamente porque no pasa por este punto. Listo. Me dice, halle la constante. La constante que la simbolizamos con la letra C es igual. Entonces, al eje Y dividido el eje X. En el eje Y, ¿qué está? Velocidad. Y en el eje X, ¿qué está? El tiempo. O sea que velocidad sobre tiempo. O sea que la constante sería. Entonces usted toma cada punto. Entonces a partir de esto yo puedo construir una tablita si usted lo desea. ¿Listo? Entonces usted hace lo siguiente. La tabulación
O sea, usted puede ir en cualquier sentido. Entonces usted coloca acá. Entonces aquí voy a colocar la velocidad y aquí el tiempo. Y ojo, esto está en el eje Y, esto está en el eje X. Entonces la velocidad 0, tiempo 0, o sea, esta coordenada. La velocidad de 20, el tiempo fue de 10. La velocidad de 40, el tiempo fue, vean, de 40 el tiempo fue 20. Y de 60 el tiempo fue 30. Entonces usted puede hacer las parejas aquí. Recuerde, primero X, luego Y. Primero X, luego Y. Primero X, luego Y. Listo. La constante, ¿cómo la hallo? Dividiendo Y sobre X. Entonces empiezo. 20 dividido 10 da 2. Constante, 40 dividido 20 da 2. O sea que con 2 que yo calcule ya compruebo que si es lineal, la constante es de 2. O sea que ahí tenemos que va aumentando en cuánto, en el doble. ¿Sí? Y listo, entonces tenemos ahí resuelto la constante de eso, que es lo que quiero que haya. La interpretación de la constante va a variar. Entonces, aquí la constante era 300. ¿Eso qué significa? Que va aumentando de 300 en 300, ¿sí? Entonces, ahí vamos obteniendo, o sea, acá 300. 300 por 1, por 2, por 2, por 3, por 4, por 5. Y ahí vamos obteniendo. O sea, que es para multiplicar. Bien, entonces esa era la primera parte de lo que quería hablar de la constante, que usted identificara fácilmente en un gráfico cuando es directamente proporcional o directa, cuando pasa por el origen. ¿Listo? Lo otro es cómo resolver problemas en otros contextos de esta naturaleza de ejercicios. Entonces, veamos lo siguiente. Cuando dos magnitudes se relacionan directamente, los problemas se resuelven por regla de 3 directa, simple, directa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que aquí me dijeran, si transcurre un tiempo de, digamos, 1 hora, no, el tiempo en segundos, de 15 minutos más bien, de 2 minutos, en este problema, en un tiempo de 2 minutos, ¿qué velocidad llevará? Si sigue en la misma tónica, ¿no? Entonces, veamos cómo sería. En un tiempo de 2 minutos. Primero, el tiempo aquí lo trabajamos en segundos, ¿cierto? Y la velocidad en metros por segundo. O sea que yo no puedo trabajar con 2 minutos. Entonces tengo que pasar 2 minutos a segundos. Ahí tengo entonces una regla de 3 directa. Aquí tengo varias reglas de 3 directa. Entonces, veamos cómo hacemos esa conversión o cómo pasamos. Entonces usted dice, bueno, 1 minuto tiene 60 segundos. Entonces, 2 minutos, ¿cuánto tendrá? ¿Cómo se resuelve? En diagonal. X es igual a 2 minutos por 60 segundos dividido 1 minuto. Entonces se multiplican estos dos y se divide por el que está con la diagonal de X. Y luego X pues va a ser 120 segundos, porque minutos y minutos se cancelan. Listo, entonces ya sabemos que el tiempo en segundos son 120 segundos, que corresponden a los 2 minutos. ¿Cuál es la velocidad? Entonces usted toma uno de los datos, evite tomar el 0,0, pero usted puede tomar acá o acá esto, ¿sí? Entonces usted diría lo siguiente, si en 10 segundos tiene una velocidad de 20 metros por segundo, entonces aquí tome el tiempo y aquí la velocidad. Como aquí me están hablando de tiempo, lo pongo debajo de esto, en 120 segundos, ¿qué velocidad llevará? Y nuevamente planteo la regla de 3. ¿Cómo resuelvo? En diagonal. X es igual a
120 segundos por 20 metros por segundo dividido los 10 segundos. Este segundo y este segundo se cancela y luego usted hace la operación. O sea, esto sería 2400, 20 por 120 es 2400 metros por segundo dividido 10. Y eso nos da 240 metros por segundo, porque esto y esto, esa división nos da 240 y he resuelto el problema. Nosotros ya habíamos trabajado reglas de 3, simplemente es para afianzarlo ahora con un gráfico y una circunstancia hipotética, que puede ser de la vida cotidiana. Entonces veamos otro problema de regla de 3. Digamos que nos dan una tabla. Y esa tabla entonces nos está dando información para una receta, o sea, de las porciones y todo eso de una receta. Entonces la tabla dice algo así. Nos dice, bueno, aquí está el número de porciones. Y aquí, digamos que para cuántas porciones, digamos que habla de, digamos que es una tortilla y en esas tortillas pues se utilizan huevos, el número de huevos. Entonces nos dice que para obtener 8 porciones yo necesito 2 huevos para la receta. ¿Listo? Si es 16 porciones necesitaré 4 huevos. Si es 24 porciones necesitaré 6 huevos. Y si es para 32 porciones necesito 8 huevos. ¿Listo? Entonces yo establezco si la relación es directa o inversa. Yo sé que es directa, ¿por qué? Porque entre más porciones elabore, más huevos voy a necesitar. Ahora, vamos a elaborar la tablita de ese problema. Entonces, el gráfico de plano cartesiano. Entonces, yo voy a coger y voy a poner aquí el número de porciones. Aquí el número de huevos. Recuerde que siempre debo colocar esos nombres. Es muy importante. Entonces, voy a poner aquí 8, 16, 24 y 32 huevos. Puedo hacerlo de 2 en 2, de 1 en 1, como usted desee. Aquí voy a hacer entonces 2, 4, 6, 8. A ver, aquí hay una cuestión importantísima. Fíjense que yo aquí elegí de cuadrito en cuadrito. Y aquí elegí cada 2 cuadros. Pero realmente cada cuadro vale la unidad, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué pasa? Si por ejemplo, lo voy a hacer aquí para que quede claro, muchachos. Si por ejemplo yo digo, bueno, aquí hay 2 huevos. Y luego digo aquí 4, ¿sí? Huevos. ¿Qué pasa? Este gráfico está mal hecho. ¿Y por qué está mal hecho? Porque yo tengo que respetar el número de cuadros que elegí para ir de 2 en 2. ¿Sí? Entonces, si yo aquí digo que cada 2 cuadros es 2 unidades, pues tengo que hacer lo mismo con las demás. Fíjense que todos están equidistantes, o sea, al mismo espacio. Aquí, si yo digo, por ejemplo, aquí es 8 y aquí 16. Esta escala va de 8 en 8. Entonces, aquí cada cuadrito son 8 unidades. Y está perfecto, porque usted elige cómo va a hacer su gráfica. Pero, si usted, por ejemplo, aquí dice, aquí estos 2 cuadros me representaron 8. Y luego un cuadrito me representó otros 8, porque aquí hay 8 más 8 da 16. Entonces me equivoqué, no puedo hacer eso. Si yo elijo que cada 2 cuadros es 8 unidades, entonces me toca seguir con cada otros 2 cuadros. O sea que la forma correcta sería aquí el 16. ¿Listo? O sea que hay que respetar la cuadrícula que usted eligió y los espacios. No puede ir modificándolo o si no la gráfica no le va a dar. Si usted hace esto, entonces va a obtener figuras aquí así. ¿Sí? Pero si lo hace respetando las cuadrículas, le va a dar bien. Bueno, si no hace tortillas, pues no va a necesitar ningún tipo de huevos. Para 8 tortillas necesita 2 huevos. Para 16 tortillas necesita 4 huevos.
Para 24 tortillas necesita 6 y para 8, 32. Si usted elaboró bien el problema, entonces debe dar una línea recta. Si no le da recta, por ejemplo acá, es porque usted hizo mal las escalas. Hallemos la constante. La constante es y sobre x. En y, ¿qué coloqué? El número de porciones. En x, ¿qué coloqué? El número de huevos. Entonces, hacemos 8 dividido 2 da 4. Si usted hace 16 dividido 4 da 4. Si hace 24 dividido 6 da 4. En todos los casos nos da 4. Está muy bien resuelto el problema. Bien, si nos dicen, bueno, queremos elaborar, entonces se cuentan con 40 huevos. ¿Cuántas tortillas? ¿Para cuántas porciones tenemos? Entonces usted coge cualquiera de los datos. Yo voy a coger, por ejemplo, 16 y 4. Sabemos que voy aquí a colocar número de porciones y aquí número de huevos. Entonces digo, para 16 porciones, ¿cuántos huevos necesito? 4. Con 40 huevos, entonces pongo aquí el 40 debajo de la variable huevos. ¿Cuántas porciones obtengo? Listo. X es igual, la diagonal, 16 son porciones, por 40 que son huevos. Y dividido, ¿qué? 4 que son huevos. Huevos y huevos se cancela y queda entonces la multiplicación. Multiplico el 16 por el 40. Entonces es por 4, 24, llevo 2, 6, 4, 1, 4 y agrego un 0. O sea, 640 porciones, pero eso lo tengo que dividir entre 4, ¿cierto? Y eso nos va a dar que X es igual a 160 porciones. Entonces, con 40 huevos puedo elaborar 160 porciones de esa torta. Bien. La otra aplicación muy importante de las relaciones directa es el porcentaje. De porcentaje también hemos hablado muchísimo, pero a partir de una expresión fraccionaria, ¿sí? Vamos a hablar ahora de porcentaje, pero a partir de una regla de 3. ¿Listo? A ver, los porcentajes son relaciones de magnitudes lineales, o sea, directas. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer para analizar un problema de estos? Digamos que usted compró algo y le costó, usted lo ve en el almacén y dice, eso cuesta 20,000 pesos. 20,000 pesos, entonces es el precio, digamos que de una camiseta. ¿Listo? Esa camiseta está en promoción. 20,000 pesos. O sea que si a mí en el almacén me dicen, bueno, hoy tiene un descuento del 10%. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será el nuevo costo? Listo. Entonces, como sé que es una relación directa, entonces lo resuelvo por regla de 3. Y la regla de 3, ¿cómo quedaría? A ver, aquí voy a colocar porcentaje y aquí el costo. Veamos. El 20,000 pesos es lo que vale la camiseta sin descuento. O sea que eso es el 100%. O sea que el 100% del costo es 20,000 pesos. O sea, ese es el total. Pero ¿qué me están diciendo? Que tienen descuento del 10%. Entonces tengo que averiguar el 10% cuánto es. ¿Cierto?
y lo averiguo así. Ahí quedaría planteado. Fíjese que aquí están los porcentajes, aquí el precio. Entonces multiplico diagonal, X es igual a 10% por 20.000 pesos dividido el 100%. Recuerde que la diagonal que está completa siempre va en el numerador y el valor que está con la diagonal de X, ese siempre irá en el denominador. Hago la operación. Porcentaje y porcentaje se cancelan y nos quedará 200.000 dividido 100 pesos. Cancelo acá, dos ceros, o sea, dos ceros acá. O sea que X es 2.000. ¿Pero qué es 2.000 pesos? 2.000 pesos es el descuento. O sea que a los 20.000, ¿sí? Aquí abrimos la imagen. A los 20.000 pesos le voy a quitar los 2.000 pesos del descuento y sé que tengo que pagar 18.000 pesos de esa camiseta porque tiene ese descuento. Y listo, quedaría resuelto el problema. ¿Sí? Entonces, digamos que ahora el descuento es digamos que el 30%. Entonces, el 30% de esto, veamos cuánto sería. Me dicen, bueno, el 100% es 20.000 pesos. El 30%, ¿cuánto será? Bueno, X es igual 30% por 20.000 dividido 100. ¿Cierto? Estos son pesos. ¿Sí? Entonces, eso nos da 600.000, 3 por 2 de 6, y hago 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, dividido 100. Porcentaje y porcentaje se cancela y queda pesos. Y luego X es 6.000 pesos. Pero era lógico, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si por el 10% descontamos 2.000, pues por el 30%, que es el triple, pues será el triple de 2.000. Y bueno, o sea que aquí lo que tendrá que pagar son 20.000 menos los 6.000 del descuento, o sea que se pagan 14.000 pesos. Si yo hago un gráfico, entonces de eso que estoy observando, veamos qué pasaría. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner el 100%, ya sabemos cuánto sería el 100%, ¿cierto? Aquí vamos a poner el descuento, aquí el precio, ¿sí? Aquí el descuento. Vamos a hacerlo así. Entonces aquí ponemos el 10, el 20, el 30, ¿sí? Entonces veamos cómo sería. Si no hay descuento, ¿sí? O sea, el descuento o sea, el porcentaje que estamos hablando más bien. Aquí este es el porcentaje y aquí es el precio. Si no, el 0% de descuento, pues no habría rebaja, entonces da 0. Por el 10%, ¿cuánto se paga? 2.000 pesos de descuento. Aquí, entonces aquí es el porcentaje y aquí el costo que representa el descuento total. Entonces, aquí 2.000 pesos, aquí 4.000 y aquí 6.000. Entonces, el 10% es 2.000, el 20% es 4.000, el 30% es 6.000 y así continuaríamos y nos da la línea recta. Listo. Esto sería, por eso el descuento, el porcentaje es una regla de 3 directa. La regla de 3 es muy importante manejarla. Bien, hagamos un problema un poco diferente.
Resulta que en un colegio hay 400 estudiantes. Y dicen, bueno, ese colegio se contrató un estudio y se estableció que ese colegio crece en un 2% anual. O sea que al año crece en 2%. ¿Sí? Entonces la primera pregunta es, ¿cuántos estudiantes habrá al cabo del primer año? La segunda, al cabo del tercer año, ¿cuántos estudiantes tendrá el colegio? Listo. ¿Cuántos el primer año? Entonces, listo. Estos 400 estudiantes se transforman en el 100%. O sea que el 100% es 400 estudiantes. ¿Sí? Dice que por año crece en 2%. Eso quiere decir que llegan más estudiantes en el orden del 2%. O sea que tengo que averiguar para el primer año cuántos estudiantes tendremos. Entonces, el 2% de 400 estudiantes, ¿cuánto es? Resuelvo eso. Sé que es una regla de 3. Todo lo que sea porcentajes es regla de 3 directa. 2% por 400 estudiantes dividido 100%. O sea que X es igual a 800 dividido 100, cancelo, 2 ceros y queda 8 estudiantes. Eso significa que en el primer año, ¿sí? El colegio ya no tendrá 400 estudiantes, sino 408 estudiantes. ¿Sí? Ahora, en el tercer año, si usted está pensando que al tercer año va a tener entonces 24 estudiantes más, pues estaría mal. ¿Por qué? Hablemos solo del segundo año nada más. ¿Listo? Para el segundo año. Entonces, ¿qué va a pasar? Que es que en el primer año él ya creció. Y para el siguiente año, que sería el segundo, él va a crecer, pero sobre lo que ya está. O sea que en el primer año tendría 408 estudiantes, pero para el segundo año tendríamos que decir ahora lo siguiente: el 100% ya no son 400 estudiantes, sino 408 estudiantes, ¿cierto? Entonces planteo, el 100%, 408 estudiantes, porque es que ya incrementó en el primer año, es 8 estudiantes, ¿cierto? Entonces tengo que hacer la cuenta sobre lo que se incrementó. Entonces, ahora va a crecer ¿en cuánto? En el mismo 2%, ¿cuántos estudiantes son? Entonces resuelvo 2% por 408 estudiantes dividido 100%. Porcentaje y porcentaje se cancela y eso nos va a dar 816. ¿Cierto? 2 por 8, 16, 2 por 4, 8, ¿cierto? Y bueno, ahí lo tenemos. Estudiantes dividido 100. Eso significará que es 8,16 estudiantes. Pero entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se va a incrementar si tiene que ser exacto? Para la estadística son importantes estos decimales. ¿Listo? Entonces, claro, hay 8 estudiantes más, pero ojo, hay que tener en cuenta lo que les digo. ¿Sí? Porque si usted hace la cuenta para el tercer año, estos decimales ya pueden representar, acumular un estudiante más. Esos son datos estadísticos. ¿Listo? Bien. Entonces, veamos entonces algo más al respecto. Entonces, digamos que los porcentajes entonces también funcionan de la siguiente forma. Digamos que usted fue y compró, no sé, compró un elemento, digamos que nuevamente fue y compró ropa. ¿Sí? Y había una prenda que costaba
75.000 pesos. ¿Ya? Bien, y usted llegó y salió y entonces solo tuvo que pagar por una promoción que había 50.000 pesos. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuánto fue el descuento? Bueno, entonces vamos a lo mismo. El 100% era 75.000 pesos. Pero ¿usted cuánto pagó? 50.000 pesos. ¿Qué porcentaje de descuento tiene? O sea, ¿qué porcentaje pagó? ¿Sí? Bien, entonces ya lo vamos a resolver. X sería igual a, siempre la diagonal que esté completa, 50.000 pesos por el 100%. Y lo divide entre 75.000 pesos. Listo. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3 y agrego dos ceros. ¿Sí? O sea, nos quedaría 5 millones dividido 75.000. ¿Qué cancelo? Pesos, pesos y me va a quedar porcentaje. Bueno, luego usted simplemente pues puede cancelar este 0 con este 0, este 0 con este 0, este 0 con este 0, ¿cierto? Y nos queda 5.000 dividido en 75, ¿cierto? Y eso le va a dar 66,6%. O sea que usted pagó el 66% de lo que costaba, ¿cierto? O sea que el descuento fue aproximadamente del 33,3%. Si me preguntaron cuál era el descuento, ¿no? Este 66 es lo que corresponde al 50.000 pesos. 50.000 pesos que es el 66%, pero esto fue lo que usted pagó. O si usted quiere hallar de una vez esto, usted tendría que hablar de lo que no pagó. O sea, ¿qué diríamos? El 100% es 75.000. ¿Cuánto me ahorré? Me ahorré 25.000. Este fue el ahorro que representará. Y si usted hace eso, le va a dar 33,3%. Entonces es eso, es mirar cómo se plantea la regla de 3 para resolver el problema. Bien, digamos que entonces en un banco usted metió 2 millones de pesos y el banco le dice, bueno, le vamos a dar el 10% anual. ¿Sí? Entonces usted dice, le preguntan, dentro de 2 años, ¿qué dinero tiene? Bien, por un año le van a dar el 10%, pero por 2 años entonces le darán el 20%. No, señor. ¿Por qué? Porque vean, usted metió esos 2 millones al banco y pasó el primer año. En el primer año a esta plata se incrementa porque le están dando el 10%. Ahorita hacemos el cálculo. Entonces, al cabo del primer año, usted ya no va a tener 2 millones, va a tener 2.200.000 pesos. Y para el segundo año le tienen que dar intereses sobre la plata que usted acumuló del primer año. O sea que esto es parecido a lo del colegio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a poner la plata y aquí el porcentaje. Tenemos los 2 millones de pesos. Para el primer año, entonces, que es el 100%. Para el primer año, ¿qué porcentaje le van a dar? El 10% más sobre esto. O sea, se va a incrementar. Entonces, ahí está. Tengo que averiguar cuánto es el 10% para saber qué plata voy a tener ahora en el banco. Entonces sería X es igual a 2 millones por el 10% dividido el 100%. Entonces, esto nos va a dar 20 millones, ¿sí?
estoy cancelando porcentaje por porcentaje y me va a quedar dinero dividido 100. Este 0 con este 0 y este 0 con este 0. Y sé que me tienen que dar 200.000 pesos por un año. Tener en un banco 2 millones me dieron apenas 200.000 pesos. Pero bueno. O sea que en el primer año, ¿cuánta plata tengo? 2.200.000. Porque esta plata tengo que adicionarle a la plata del capital que yo tenía. Esto fue el primer año. El segundo año, ¿qué va a pasar? Que el banco me va a dar intereses sobre esos 2.200.000. O sea que ahora el 100% no son los 2 millones del comienzo, son 2.200.000 pesos que logré acumular pasado ya un año. Que quiero incrementar para el segundo año, nuevamente va a subir en el 10%, pero ya no sobre 2 millones, sino sobre 2.200.000. Y bueno, X será igual a 10% por 2.200.000 pesos dividido el 100%. Eso nos va a dar 22 millones. ¿Sí? Estoy multiplicando estos dos dividido 100. Y eso va a dar pesos porque porcentaje y porcentaje se cancela. Cancelo dos ceros y sé que voy a recibir 220.000 pesos de intereses. ¿Listo? Fíjense que aquí nos había dado 200.000. Aquí hay 20.000 pesitos más que sirven. Entonces, ahora, ¿cuánta plata tendré al cabo entonces de los 2 años? Tengo que... perdón. Aquí es 22. 220.000. Sí, ahí estaba bien. Bien, entonces... 1, 2, 3, sí. O sea que el total de dinero a los 2 años es... Terminado el primer año tenía ¿cuánto? 2.200.000. Y al cabo, esto fue el primer año. Y en el segundo año, ¿cuánto tengo que sumarle a lo que ya tenía? 220.000. O sea que en total tendré en mi cuenta bancaria 2.420.000 pesos. Bueno, muchachos, eso es todo. Entonces, a practicar con el taller. La próxima semana nos encontramos en Zoom para hacer las aclaraciones de este tema y del tema anterior. Gracias por la atención prestada y que estén muy bien, muchachos.